Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. ¿Queréis aprender a preparar vuestros propios rollitos de primavera? Aunque parece complicado, es bastante sencillo. Solo necesitamos los ingredientes adecuados y la satisfacción de preparar nuestros propios rollitos caseros, con una salsa agridulce que está de escándalo. ¡Empezamos! Os empiezo enseñando el papel de enrollar que estoy utilizando y este está hecho a base de arroz y es el estilo típico vietnamita. Hay otro papel que está hecho a base de trigo y ese es el estilo típico chino. Una vez tenemos el paquete abierto, lo vamos a cubrir para que no se sequen las hojas. Como veis, tengo una olla con agua hirviendo donde voy a hervir unos noodles vermicelli, que son fideos de arroz. Los voy a tener unos 10 minutos, mirad vuestro paquete el tiempo de cocción que os pide. Y como siempre os dejaré los ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Una vez listos, los escurrimos y los dejamos enfriar. Por otro lado tengo una col china o col napa, como la conozcáis. La voy a cortar primero por la mitad, le sacamos el tallo más duro. Si veis que alguna hoja está más feilla, la sacáis y la cortamos en juliana, así como en diagonal. Tengo un par de zanahorias ya peladas y lavadas que las voy a secar con papel de cocina, al igual que la tabla, para que al cortarlas no se nos resbalen y las cortamos también en juliana. Trinchamos 3 ajos. Y una cebolla en juliana. En un wok añadimos aceite, aunque también lo podéis hacer en una cazuela normal. Y mirad, cuando el aceite está caliente, lo voy a esparcir por las paredes del wok. Y empezamos añadiendo los ajos para que se tuesten y el aceite vaya cogiendo sabor. Esperamos nada, 10 segundos y con cuidado, no como yo, le añadimos la carne picada. Yo estoy usando cordero, podéis usar ternera o pollo, la de vuestra elección. Agregamos sal, pimienta blanca y la seguimos sofriendo. Una cucharada de salsa de soja. Ahí va. Y esto ya empieza a oler muy bien, ¿eh? Agregamos la col y mezclamos. Ahí para adentro también va la cebolla y mezclamos también. Por último la zanahoria y también mezclamos. Una cucharadita de sal y una pizca más de pimienta blanca. Y 2 cucharadas de salsa Worcestershire. Nunca he sabido pronunciar esta palabra, me parece muy complicada y muy larga, pero es una salsa fermentada a base de vinagre, molasas, azúcar, ajo, cebolla, en fin, muchas especias. Y la receta original fue inventada por farmacéuticos ingleses. ¿Cómo os quedáis?
Casi ya terminando, le agregamos los fideos de arroz, pero antes los cortamos en trozos más pequeños. Ahora ya lo integramos todo bien, porque este paso ya se acaba. Y esto yo ya me lo podría comer así porque huele de maravilla. Como toque final le agregamos una cucharada de aceite de sésamo. Y mirad, tenéis que fijaros cuando ya no quede nada de líquido en el wok, ya lo tendremos listo. Si nos queda aún algo de líquido, el relleno va a estar aguado y será más difícil montar los rollitos. Lo apartamos y dejamos de enfriar un poco. Por aquí tengo una bandeja con agua tibia para hidratar el papel de arroz y la tabla donde voy a preparar los rollitos. Sumergimos el papel de rollito durante unos 20 segundos hasta que veamos que ya se ha reblandecido y lo colocamos en la tabla. Sobre todo necesitamos agua tibia. El agua caliente va a cocinar el papel y lo volverá pegajoso y chicloso, y el agua fría no lo hidratará correctamente y lo volverá como una textura gomosa. Como veis, ahora el papel está con una textura perfecta, así que lo podemos ir rellenando. Agregamos un par o tres de cucharadas, dependiendo cómo queráis que sea el grosor. Y si os fijáis, he puesto el papel mirando hacia mí, formando un rombo. Cogemos de la esquina y lo doblamos hacia el centro. Enrollamos hasta la mitad, donde están los otros dos extremos, y metemos cada extremo hacia adentro. Bueno, supongo que en la imagen lo veréis perfectamente si no entendéis mi explicación. Y ya enrollamos el resto como si fuera un sobrecito. Aquí preparo otro para que lo veáis. El papel hidratado en forma de rombo, que casi no se ve con la tabla. Rellenamos y enroscamos. Y así vamos a seguir hasta que terminemos con todos. Tengo aquí listos todos los rollitos y ahora ya pasamos a freírlos. Tenemos ya el aceite listo para freír y con mucho cuidado los vamos colocando y ahí ya podéis ver cómo se hinchan. No pongáis muchos a la vez porque si se tocan entre sí se pueden enganchar, por eso es mejor que utilicéis una olla no muy grande y poco a poco los vayáis friendo. Si se os enganchan, los separáis con cuidado y les vais dando la vuelta. Ir con cuidado porque a veces si se enganchan al intentar separarlos se nos pueden abrir un poco. Y cuando ya veamos que estén crujientes, los sacamos y colocamos encima de una rejilla con papel por debajo para que absorba el exceso de aceite. Y mirad cómo van quedando. Una vez listos, vamos a preparar una riquísima salsa agridulce. En un cazo agregamos azúcar, almidón de maíz, sal. Ahora vamos a encender el fuego. Agregamos agua y mezclamos para que se diluya bien. Añadimos también vinagre de manzana, también podéis usar vinagre blanco, salsa de soja y perdonad que mi mano sigue por delante. Y ketchup. Y vamos a ir removiendo hasta que se espese. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal si aún no estáis suscritos.
y cuando ya tenga esta consistencia ya estará lista. Y ya tendremos listos unos deliciosos rollitos de primavera caseros con su salsa agridulce, listos para disfrutar, y os aseguro que estos rollitos van a triunfar. Así que sin más y como siempre, espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.